En este video hablaremos de la función inversa. Entonces, para hablar de función inversa, entonces debo tener una función f que está definida de un conjunto A un conjunto B. Y esa función f debe cumplir la condición de ser una función biyectiva. Si eso se cumple, entonces puedo hablar de que existe una función a la cual llamaremos f a la menos 1, en otras palabras, función inversa, que va del conjunto B al conjunto A. Y está definida como que f a la menos 1 de y es igual a x, si y solo si f de x es igual a y para todo y que pertenece al conjunto B. Obviamente esa función inversa cumple con unas propiedades. La primera es que es una función biyectiva. La segunda es que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función original y que el rango de la función inversa es el dominio de la función original. ¿Por qué? Porque estoy devolviéndome, entonces estoy armando una nueva función cuando me devuelvo. Entonces recordemos los diagramas de Venn, que como iba de A en B, entonces la inversa va de B en A. Y la otra es que la gráfica de la función inversa es una reflexión de la gráfica de f con respecto a la recta y igual a x. Como les decía en el encuentro, cuando hablo de reflexión es como cuando yo me paro en un espejo, entonces la recta y igual a x sería el espejo, y tomo una imagen y esa imagen lo que hago es contraponerla al lado contrario de esa recta. Eso sería como la reflexión de la función, del gráfico de la función f con respecto al gráfico de la función inversa. Aquí vamos a centrar entonces nuestra atención en algunos ejemplos. Entonces vamos a determinar la función inversa a la función f de x igual a 7x menos 3. Entonces, como se los dije en el encuentro, es claro tener en cuenta que para que una función tenga una inversa, esa función tiene que ser biyectiva. El caso particular de los ejercicios de la guía, pues dice que hay que asumir que ya tiene, o sea, que ya es biyectiva, es decir, que tiene una inversa. Pero pues aquí hago la aclaración, que como esto es una función lineal, pues entonces una función lineal sabemos que es inyectiva, que es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Entonces puedo hablar de que tiene inversa. Entonces el paso número uno es que vamos a cambiar la f de x por y. Luego la idea es que con la ayuda de procedimientos estrictamente matemáticos y algebraicos logre yo despejar la x. Entonces, para despejar la x, lo primero que debemos hacer es ver qué de lo que aparece a la parte derecha de la igualdad no está directamente relacionada con la x. Entonces vemos que lo primero es el menos 3. Entonces debo quitar ese menos 3. Para pasar ese menos 3 al otro lado de la igualdad, pues recurro a las operaciones inversas. Entonces, como aquí ese menos 3 está restando, al otro lado va a pasar con su operación inversa, que es la suma. Entonces, por eso tenemos y más 3 es igual a 7x. Luego me está sobrando ese 7 para que la x quede sola. Entonces, como entre el 7 y la x no hay ni un más ni un menos, se asume que eso es una multiplicación. Entonces la operación inversa es la división. Entonces cuando yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, entonces ese 7 pasa a dividir. Ya quedó despejada la x. Si nos devolvemos aquí al paso número 2, entonces cuando tenía f de x era porque procedía de la y. Cuando aquí tengo x es porque eso procede de f de y. Entonces por eso tenemos que y más 3 sobre 7 es igual a f de y. Pero recordemos que las funciones están dadas originalmente en función de la variable x. Entonces aquí lo que voy a hacer es un cambio de variable. Cuando yo hago ese cambio de variable, entonces asumo de una vez que esa ya es la función inversa. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la variable. Y entonces sería f a la menos 1 de x es igual a x más 3 sobre 7. Dicho de otro modo, la función inversa en este caso sería un séptimo de x más 3 séptimos. ¿Por qué? Porque el 7 divide tanto a la x como al 3. Y como la x estaba acompañada por 1, por eso es un séptimo. Y esta vendría siendo la función inversa. Ahora, ya tenemos que esta es mi función original y que esta es mi función inversa. Entonces veamos que la forma de probar que ese procedimiento es correcto es utilizando la función compuesta. Entonces se hace la compuesta entre la función y su inversa. Y entonces en este caso la función externa sería la función original y la inversa sería la interna. Entonces coloco mi función interna. Luego aplico mi función f, que era 7 por x menos 3, es decir, 7 por lo que ahora es mi nueva x, que es un séptimo de x más 3 séptimos menos 3.
Hago las operaciones pertinentes, es decir, 7 por 1 séptimo x, que sería 7 séptimos x, y 7 por 3 séptimos, que es 21 séptimos, y eso menos 3. Luego pues lo que hago es hacer simplificación donde es posible. 7 séptimos es 1, por eso me queda solamente x, y 21 séptimos es 3. Luego hago reducción de términos semejantes y obtengo que f compuesto de f a la menos 1 me da x. Eso es la primera parte de la prueba. La segunda parte es hacer ahora la compuesta pero al contrario, es decir, la inversa compuesto la función. Pues en este caso la función externa va a ser la inversa. Entonces la interna va a ser 7x menos 3. Entonces vemos que la inversa decía un séptimo x, entonces un séptimo por lo que está haciendo el papel de la x ahora, que era la función f, más 3 séptimos, como lo hicimos en el anterior caso. Entonces un séptimo por 7x es 7 séptimos x, y un séptimo por menos 3 es menos 3 séptimos. Luego pues puedo simplificar el 7 séptimos, me quedaría x nada más. Y hago reducción de términos, 3 séptimos menos 3 séptimos me da 0, más x pues me da x. Ojo a lo siguiente. Luego de haber terminado estas dos compuestas, entonces la condición para verificar que efectivamente esa inversa está bien calculada es que cuando yo hago la compuesta en los dos sentidos, en ambos me tiene que dar el mismo resultado, y ese mismo resultado es x. En todas las funciones me debe dar x. Si hay alguna donde sí me dio igual, pero me dio x más 1 en ambos, es porque algo del proceso está fallando. Entonces hay que revisar. Entonces, esto que les acabo de mostrar es la manera de corroborar de que esa función inversa que yo determiné a partir de los procedimientos algebraicos y numéricos está bien definida o bien hallada. Ahora, vamos a ver cómo determinar la inversa de la función 1 medio x más 3 medios. Entonces el procedimiento es completamente igual. Paso número 1, cambiar f de x por y. Paso 2, podría decir, es obviamente hacer los procesos algebraicos para despejar la x. Entonces lo primero que debo mover es el 3 medios, que está sumando. Entonces su operación inversa es la resta, menos 3 medios. Luego el 1 medio x que está multiplicando lo llevo con su operación inversa, que es la división. Entonces, como el y era una expresión entera, para que tenga forma de fracción lo coloco sobre 1. Y recordemos que ese número que yo llevo a dividir pasa a dividir a todos los términos del otro lado de la igualdad. Por eso divide al y sobre 1 y divide al 3 medios. Luego pues es aplicar la ley de extremos y medios. Entonces multiplico y por 2, que es 2y, y 1 por 1, que es 1. Y 3 por 2, 6, y 2 por 1, 2. De aquí pues hago la reducción de la simplificación, perdón. 2y sobre 1 pues es y, y 6 medios es 3. Y cambiamos la x por f de y. Como les dije en el ejemplo anterior, pues la idea es que las funciones están dadas en términos de x. Entonces cuando voy a hacer el cambio de variable, entonces ese f de y lo cambio como f a la menos 1 de x. Y donde aparecía y al otro lado de la igualdad, pues lo voy a cambiar por x. Entonces, por tanto, la función inversa de la función 1 medio x más 3 medios es 2x menos 3. Un tercer ejemplo, vamos a determinar la función inversa de la función 5x al lado menos 6. Aquí hago la aclaración de que esto pues es una función cuadrática que representa una parábola, y que en lo que hemos analizado de funciones determinamos que las parábolas no son funciones biyectivas. Pues aquí sí entra en juego algo que les manifestaba en el encuentro, que es la restricción del dominio y del rango de la función. Pues como esto es una parábola, entonces lo que hacemos para determinar la inversa es solamente utilizar una rama de la parábola, originalmente la que está en la parte positiva. Entonces en este caso haríamos la restricción del dominio, a decir de que el dominio de esa función es solamente los reales positivos, y que el rango y el codominio también van a ser solamente los reales positivos. Con esta condición ya puedo afirmar de que esta función es una función biyectiva. Ya asumiendo que es una función biyectiva por lo que les acabo de mencionar, entonces hago el mismo procedimiento. Cambio f de x por y, entonces y es igual a 5x al lado menos 6. Luego entonces el 6 no depende directamente de la x, está haciendo la operación resta, lo llevo al otro lado de la igualdad como con la operación suma. Luego me queda aquí el 5 acompañando el x a la 2, entonces ese 5 está multiplicando, lo llevo con su operación inversa, que es la división. Y luego pues algunos tendrían a decir, no, ya dejé x sola, pero observen que ese x está acompañado de un elevado a la 2. Entonces debo buscar la manera de quitarle ese elevado a la 2. Recordemos que
cuando una variable está elevada a un exponente, la manera de quitarle ese exponente es sacar la raíz cuyo índice sea el mismo exponente del cual está elevada la variable. Entonces, en este caso vamos a sacar raíz cuadrada. Pero recuerden que en una ecuación, como es una igualdad y una igualdad es una balanza, entonces lo que haga un lado de la balanza lo tengo que hacer al otro para no perder el equilibrio. Entonces, por tanto, voy a sacar raíz a ambos lados de la igualdad. Obviamente al lado izquierdo no puedo determinar un valor exacto, un valor más sencillo, entonces va a quedar lo mismo. Y cuando tengo raíz cuadrada de x a la 2, pues lo que hace el índice de la raíz es cancelar el exponente y entonces me quedaría x. Luego, pues el paso siguiente, como sabemos, es cambiar esa x por f de y. Y ya hago el cambio de variable y ese f de y lo cambio por f a la menos 1 de x. Cuando hago ese cambio, entonces la y que aparecía al otro lado de la igualdad se transforma también en una x, por lo tanto la función inversa sería raíz de x más 6 sobre 5. O dicho de otra manera, sería un quinto x más 6 quintos entre raíz. Esa sería la función inversa de la función 5x a la 2 menos 6. Por último, vamos a determinar la inversa de la función raíz cúbica de 2x más 7. Entonces aquí pues vamos a asumir que ya esa función es una función biyectiva. Entonces paso número 1, cambio la f de x por y. Luego aquí para poder despejar la x, aquí no puedo hacer los procedimientos tal cual como los venía desarrollando anteriormente. ¿Por qué? Porque es que esa x está involucrada dentro de una raíz cúbica. Entonces lo primero que debo hacer es quitar la raíz cúbica. Entonces pasa algo similar al ejemplo anterior. La manera o la forma de poder quitar una raíz es con la potenciación, con su operación inversa. Entonces aquí voy a elevarlo a la 3 para poder eliminar la raíz. Entonces lo que hago a un lado lo hago al otro. Entonces por eso me aparece y a la 3 y al otro lado también eleva a la 3. Obviamente cuando elevo a la 3, entonces desaparece la raíz cúbica. Al otro lado de la igualdad pues queda el y a la 3. Y ya aquí, como ya tengo una ecuación donde no hay raíces, entonces sí puedo empezar a seguir haciendo el mismo procedimiento que hacíamos. Entonces el 7 no depende directamente de la x, está sumando. Lo llevo con su operación inversa que es la resta. Luego ese 2 que está multiplicando lo llevo al otro lado con su operación inversa que es la división. Ya aquí me quedó la x sola, entonces esa x recordemos que es lo mismo que tener f de y. Y luego transformo esa ecuación que obtuve y entonces f de y lo voy a cambiar por f a la menos 1 de x. Y como cambio por f a la menos 1 de x implica que todas las variables que aparezcan en esa ecuación las voy a cambiar por x. Entonces ya no coloco y a la 3 sino x a la 3 menos 7. O dicho de una manera, esta función inversa sería un medio x a la 3 menos 7 medios y sería la inversa de la función raíz cúbica de 2x más 7. Estos son los procedimientos que debo desarrollar para encontrar la inversa de una función.